dice que voy a tener, lo voy a poner aquí como un contexto general. Entonces, ecuación de Darcy-Weisbach. Me dice que las pérdidas van a ser igual a una F multiplicado por una longitud dividido entre el diámetro y multiplicado por su carga de velocidad. Entonces, como me encuentro en el tramo 1, no se trata de cualquier F, sería F1 por la longitud 1 entre el diámetro 1 por la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces el valor de la gravedad. Y ahí está. Entonces, ya hicimos el análisis de todo esto. ¿Qué es lo que sigue? La reducción brusca. Entonces, como es un accesorio, sería método de carga de velocidad, constante de la reducción brusca multiplicada por la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad. ¿Qué velocidad es? La 2, efectivamente. ¿En dónde se tiene la velocidad más grande? En el tramo de diámetro más pequeñito. Ahí está. ¿Qué es lo que aparece? Un segundo tramo. Entonces sería F2 por L2 entre el diámetro 2 por la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces el valor de la gravedad. Y nos encontramos con el chiflón. ¿Qué es el chiflón? Un accesorio. Entonces el accesorio me dice que va a ser igual a la constante del accesorio. Bueno, en este caso ya sé que es un chiflón. Entonces sería la constante del chiflón multiplicado por la velocidad del chiflón al cuadrado sobre 2 veces el valor de la gravedad. ¿Qué velocidad le corresponde? El 3 es más chiquitito. Y ahí está. Esa es la ecuación que nosotros tendríamos que resolver. Entonces, analizando cada una de ellas, ¿de dónde sale la constante del chiflón? De los anexos. El chiflón dijimos que es una reducción gradual. Pasamos de un diámetro grande a un diámetro chiquitito, de una determinada longitud. Creo que inclusive ahí les di una pequeña longitud, ¿verdad? Para que utilizaran esos anexos. ¿De dónde depende o de qué depende la reducción brusca? Igual, o bueno, nos hablamos de los anexos. Diámetro grande, un diámetro chiquitito. Tienen como tener un apartado donde dice constante de reducción brusca, constantes de reducción gradual. ¿Ok? ¿De dónde sacamos el valor de la constante de entrada? Anexos. Anexo, anexo y anexo. Los otros elementos, por ejemplo, ¿qué cosa sí conozco? La gravedad. Conocida, 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 conocida. Conocida. ¿Qué otra cosa conocemos? Los longitudes y los diámetros. Entonces, longitud y diámetro conocido, longitud y diámetro conocido. Y lo que me importa o lo que me hace falta conocer son las velocidades. Las velocidades y las Fs, efectivamente. Entonces, pero de las velocidades, recuerden que por continuidad, bueno, lo voy a poner así, análisis de velocidades. Hay que recordar que por continuidad el caudal en 1 es igual al caudal en 2 y este a su vez es igual al caudal en 3. ¿Cuál es la fórmula del caudal? Área por velocidad. Área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2 y área 3 por velocidad 3. ¿A qué es igual el área? Pi por diámetro al cuadrado sobre 4. A ver, entonces, bueno, sí lo voy a poner. Pi por diámetro 1 al cuadrado sobre 4 por velocidad 1 es igual a pi por diámetro 2 al cuadrado sobre 4 por la velocidad 2, pi por diámetro 3 al cuadrado sobre 4 por la velocidad 3. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Parejitas. Decir, voy a dejar todo en función de una única velocidad. Por ejemplo, todo lo voy a dejar para términos de la velocidad 1. Entonces, si agarro velocidad 1, primer parejita con la velocidad 2. Segunda parejita con la velocidad o el caudal 3. Entonces, haciendo las referencias, inclusive desde aquí, ¿verdad?
Como todos tienen pi, todos tienen el 4, esto si quiero, menos medio, porque no tiene como tal efecto. Entonces, agarrando caudal 1 y caudal 2, me quedaría que el diámetro 1 al cuadrado por la velocidad 1 tiene que ser igual a diámetro 2 al cuadrado por la velocidad 2. Esa es esta. La voy a poner por acá. Y esta que tenemos por aquí, la voy a poner acá. Diámetro 1 al cuadrado por velocidad 1 es igual a diámetro 3 al cuadrado por la velocidad 3. Entonces dije, todo lo voy a dejar en términos de la velocidad 1. Entonces de esta que hago, despejar velocidad 2. Y me queda diámetro 1 al cuadrado entre diámetro 2 al cuadrado por la velocidad 1. De aquí despejamos velocidad 3 y me dice que velocidad 3 es igual a diámetro 1 al cuadrado sobre diámetro 3 al cuadrado por la velocidad 1. Esto lo agarro, todo eso voy a cerrar en color rojo. Esta velocidad 2 la sustituyo en esta velocidad 2 y es esta velocidad 2. ¿Diámetro lo conozco? Sí, aquí está mi cuadro. Entonces pasamos de 3 velocidades a 2 velocidades. Esta velocidad 3 vengo y la agarro y la coloco en esta velocidad 3. Conozco los diámetros, sí. Y pasamos de 3 velocidades a una velocidad. ¿Qué es lo que me hace falta analizar? La F. Entonces F, voy a borrar este lado. Por aquí lo veo. F, recuerden que se utiliza la expresión de Suomi-Yer, que me dice que es igual a 0.25 dividido entre un logaritmo que denota la velocidad relativa entre una constante más una constante entre el Reynolds elevado a la 0.9 y todo lo de abajo elevado al cuadrado. Entonces, ¿conozco epsilon? Sí, me lo dijo su compañero hace ratito. 0.15 milímetros. Lo único que hay que saber es que si tengo los diámetros en metros, epsilon tiene que estar en metros. ¿Diámetros lo conozco? Sí, aquí están los diámetros. ¿El valor de Reynolds lo conozco? No. Pero sabemos que el Reynolds es igual a la velocidad por el diámetro dividida entre la viscosidad cinemática. Y es más, hasta le voy a poner como tal esos identificadores de I, para que sepamos que podemos tener diferentes elementos. I. Entonces, si quiero calcular el Reynolds 1, velocidad 1, diámetro 1, viscosidad cinemática 1. Si quiero calcular el Reynolds 2, velocidad 2, pero ¿qué dijimos que es velocidad 2? Esto. Multiplicado por el diámetro 2 y dividido entre viscosidad cinemática 2. En particular, para este ejercicio, inclusive le puse unas y demás. ¿Por qué? En su problema dice que el agua cambia a lo largo de los tramos. No. Entonces, si no cambia, la viscosidad del tramo 1 es igual a la viscosidad del tramo 2 y es igual a la viscosidad del chiflón. Entonces, esta no lleva I. Pregunta, ¿el material cambia? No. Fierro galvanizado en uno, fierro galvanizado en otro, etcétera, etcétera. Entonces, epsilon tampoco lleva I. Y listo. Lo demás sí presenta como tal variación. Entonces, aquí la parte en donde a todos les causaba conflicto, pero inclusive en sus ejercicios de pronto ni siquiera llegaban a la